¿Por qué puede considerarse la propaganda como una forma de comunicación social con intenciones estratégicas? Bueno, chicas, gracias antes que nada por este espacio. Me parece interesante la pregunta, no sé quién la desarrolló, pero sin duda yo creo que la propaganda tiene ese matiz que puede jugar de forma estratégica para cumplir objetivos. Recordemos que la propaganda usualmente busca adeptos, a diferencia de la publicidad. La propaganda suele usarse para fines religiosos, fines políticos, entonces entendiendo esto, llevándolo un poquito como a este lado político, todo político necesita estrategia, o al menos un político que piense en cumplir objetivos de manera eficiente, ¿no? Entonces la propaganda simplemente es esa herramienta que utilizada bien de forma estratégica puede lograr alcanzar objetivos, cuales, sea cualquiera que sean los objetivos, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería su opinión sobre la publicidad y propaganda en la Unión Soviética? Creo que fue fuerte, ¿ok? Por la coyuntura social que se vivió en ese entonces. En la propaganda se hacían afiches que usaban colores fuertes como rojo, negro, esos colores que representaban como fuerzas, como potencias que necesitaban comunicarse en ese entonces, ¿no? Y obviamente eso permeó en nuevas tendencias, tipo los años 20 me parece, el tema de Stanley y el realismo social, creo que se llama. Entonces, pasó con este tema, pero pasa siempre con el pasado y el futuro. El pasado siempre influye en lo que es el futuro o la actualidad, ¿no? Muchas gracias, profe, por su participación. Gracias a ustedes, chicas. ¿Qué piensa de cómo pudieron influir dentro de las masas de las personas y de la comunicación social? Sí, bueno, yo recuerdo dos fenómenos. Uno, en los mismos desfiles masivos, eran como un fenómeno de comunicación social. Incluso se hablaba de que ellos mostraban misiles y esos misiles eran de cartón, pero eran muy grandes y muy realistas y eran de cartón y para mostrar y infundir temor. Al infundir temor diciendo yo tengo estos cohetes y estos misiles, pero al final era mentira, era simplemente parte de un show. Lo otro me acuerdo es la revista Sputnik, que era como algo similar a Reader Digest, que era como la respuesta de tener artículos profundos, selecciones de la prensa soviética y que también tenía una proyección internacional. También estaba Radio Moscú, otro de los canales donde ellos enviaban sus mensajes y ellos también buscaban influir en la opinión pública mundial. Bueno, en una de las investigaciones más recientes que les puse sobre lo que era montaje en el cine clásico y la actualidad, tocaron mucho los temas de los editores soviéticos. Y lo que les comentaba era que la Unión Soviética fue una de las primeras potencias en entender que el cine no solo era para entretener, como se los dije en clases, ¿no? Sino que también educaban, manipulaban y movían masas. Fue una herramienta que utilizaron los soviéticos para hacer toda la parte política, mandar su propaganda política, hacer que las personas consumieran su ideología y su forma de manipular todo lo que ellos querían transmitir, ¿no? A través del cine. Ellos agarraron el cine y lo convirtieron en una herramienta poderosa de propaganda. Era propaganda bien pensada, con técnica, con intención y con estilo visual que hoy en día lo usamos en las ediciones sin que nos demos cuenta, que es lo que les comentaba y se dieron cuenta dentro de la investigación, ¿no? Fue un laboratorio totalmente clave para descubrir el poder del cine actual. Eisenstein, Kuleshov, creo que es una de las técnicas que todavía se utiliza hoy en día y se va a seguir utilizando por mucho tiempo, en lo que pones una imagen, un rostro de una persona con el mismo gesto, pones después una imagen de una situación y regresas a la imagen inicial, que es el mismo plano, el mismo encuadre sin cambiarlo y te da la sensación de algo, no te dice algo. Narrativamente te muestra felicidad, tristeza, hambre, rabia, depende de cómo lo veas, ¿no? Con este experimento entramos a la parte de montaje, que se demostró que no es la imagen por sí sola la que genera una emoción, sino que lo que se encadena hace que sientas algo, ¿no? Eso es súper, súper importante y lo vemos hoy en día cuando editamos los videos, cuando hacemos documental, cuando hacemos reels de redes sociales.
el llamado storytelling es algo que viene desde esa época. Se usó muy bien y se mantiene y se va a seguir manteniendo porque es una técnica importante. La Unión Soviética y el estilo de montaje de los precursores de la edición en ese momento nos ayudaron a saber cómo hacer buena propaganda, manipulación de los mensajes, los experimentos que se usaron en ese momento con Kuleshov, con Eisenstein, que eran muy similares, todavía se usan hoy en día, ¿no? Fueron la base del montaje actual, la base de toda la parte de edición que se utiliza hoy en día, cómo generar mensajes dentro del cine y la edición actual, cómo usando imágenes una contigua con la otra te dan un mensaje importante. Y eso nos lleva a el legado de la narrativa audiovisual, que es lo que nosotros queremos. Y se los digo cada vez que puedo en clase, lo que vayamos a hacer tiene que llevar alguna emoción, tiene que hacerte sentir algo para generar algo entre las personas. ¿Ok? Entonces, ese es mi pensar. En un concepto muy personal se usó para propaganda, pero también nos dio buenas técnicas narrativas en montaje para el día de hoy. Gracias por la pregunta.